A continuación ejemplificaremos la solución de un problema de destilación utilizando para ello el modelo DSTUW implementado en el software Aspen Plus. Este ejemplo corresponde a uno de los casos que estudiamos en la conferencia número 10 de la asignatura Simulación y Optimización de Procesos Químicos en la Universidad del Biobío. Primeramente, se debe mencionar que el método DSTUW es uno de los métodos que se conoce como método corto o simplificado para resolver problemas de destilación y funciona particularmente bien cuando las mezclas son mezclas bicomponentes, mezclas binarias, y cuando la separación de estos componentes es relativamente fácil. Debemos decir que el método se basa en la integración de tres metodologías, de ahí su nombre de Fens, Underwood, Gilliland. El primero de ellos, el caso de la correlación de Gilliland, es una correlación que se desarrolló sobre la base de datos reales para relacionar el número de etapas reales, el número mínimo de etapas y las relaciones de reflujo en un sistema de separación en columnas de Plato. Si ustedes pueden apreciar, a la derecha aparece las correlaciones que se realizaron con este método y las ecuaciones fundamentales se muestran a continuación. Como ustedes pueden apreciar, son ecuaciones que relacionan la composición con las diferentes relaciones de reflujo mínimo y reflujo real y los números de etapa. ¿Ya? Esta es una metodología que de manera, digamos, simplificada o implícita trae consigo los principios que también se ocupan para resolver el método McCarthy. Ahora, el método de Underwood lo que hace es básicamente relacionar las composiciones de dos compuestos, uno que se conoce como compuesto clave ligero, que este es el que yo quiero tener en mayor proporción en el destilado, y el compuesto clave pesado, que es el que voy a obtener en el fondo de la columna de destilación. Asimismo, podríamos decir, solamente como una acotación práctica, que las relaciones de reflujo reales, por fines prácticos, se pueden establecer un rango para ellas en función de la relación de reflujo mínimo. De aquí que en la práctica uno se encuentre que muchas veces la relación de reflujo real es 1,15 por la reflujo mínimo, 1,20, incluso podría llegar a 1,30. Es un aspecto que tenemos que tomar en consideración porque para resolver estos problemas, sobre todo cuando uno cambia de un modelo hacia otro, podría tomar con consideración la relación de reflujo mínimo calculada y a esta relación de reflujo mínima aplicarle dicho factor y recalcular los balances de la columna y diseñar una columna con un método más riguroso usando esta aproximación. Y finalmente, el método de Fens, la correlación de Fens y de Wien, se integran básicamente para determinar el número de mínimo de etapa y la etapa donde debería alimentarse la corriente de entrada a la columna para lograr la separación deseada. Y esto lo hace en función de la correlación que anteriormente le mencioné, básicamente usando las composiciones de los compuestos clave ligero y clave pesado. Finalmente, este método sigue la siguiente metodología que ustedes pueden consultar en el libro de Sideran y Henley, que es un libro muy, muy completo, sobre todo para principios del proceso de separación, y donde parte uno especificando la composición de la alimentación, después uno define las separaciones que quiere para estos compuestos clave que les mencioné anteriormente, y posteriormente comienza el proceso de solución donde hay que especificar las presiones en la columna, en el tope y en el fondo. Recordemos que para eso también hay que considerar como fines prácticos que es deseable condensar en el tope usando como fluido de intercambio agua de procesos y en el fondo calentar ocupando vapor saturado o vapor de proceso que se conoce en la práctica. ¿Por qué? Porque estas son dos de las utilidades de menor precio que uno se encuentra en la industria. En realidad de menor costo, el término correcto es utilizar es costo. Y después de esto comienza
a resolverse el algoritmo con las tres correlaciones que le mencioné anteriormente y con la ecuación de Kirby, que es para estimar el plato de alimentación que le había mencionado finalmente. Se resuelven los balances de energía en el proceso y en el reporte uno puede encontrar tanto las relaciones de reflujo real y mínimo como el número de platos mínimos, el número de platos reales, el plato de alimentación para óptima de la alimentación, los consumos de energía en el fondo y en el tope del equipo de separación, en este caso la columna de destilación, y son parámetros fundamentales que se usan como entrada para modelos más complejos como un modelo riguroso, que aprovecho este minuto para recomendarles que estudien el material complementario a esta charla que está en la plataforma ADECA y que se dedica fundamentalmente a explicar los principios del modelo riguroso de destilación que está implementado en el Aspen Plus a través del modelo RADFRAC. A continuación vamos a resolver un ejemplo. El ejemplo que resolveremos es el siguiente, es un ejemplo que traje de uno de los libros de texto de la asignatura y plantea lo siguiente. Es necesario destilar una mezcla que contiene 50 libras-mol por hora de benceno, tolueno y paraxileno y estos están a presión atmosférica. La alimentación es un líquido saturado a una atmósfera. Recuerden que ya en actividades anteriores habíamos visto cómo definir un líquido saturado y la columna trabajará a una relación de reflujo de 2,8 y con un PSI de caída de presión. ¿Qué significa esto? Que la diferencia de caída de presión entre el condensador y el hervidor es de un PSI. Se quiere recuperar el 95% del benceno en el tope. ¿Qué nos indica esto? Que el benceno aquí va a ser el componente clave ligero, el cual además no deberá contener más de 5% de tolueno. Esa es una restricción que tenemos también para el tope y que nos sirve para seguir la composición de este compuesto en el tope. Hay que generar, nos piden como pregunta, una tabla de relación de reflujo versus el número de etapas teóricas y determinar el plato de alimentación óptimo. Sépase que estos son los parámetros o estas respuestas las puedo obtener usando para ello el modelo simplificado implementado en Aspen Plus que vimos en la parte previa de esta demostración. Ahora procederemos a utilizar el software para resolver el problema. Bien, procederemos a la demostración de la solución del ejemplo utilizando para ello el software Aspen Plus. Les recuerdo que en la sección de Setup uno puede especificar los datos generales del ejemplo. En este caso le vamos a llamar ejemplo conferencia 10 y vamos a ocupar el método métrico. En realidad pongamos el sistema de unidades inglés, las fases válidas son vapor y líquido, los componentes que vamos a especificar son el paraxileno, el tolueno y el benceno, tal cual nos indica el problema, y posteriormente escogemos el método de estimación de propiedades. En este caso vamos a utilizar la ecuación de coeficiente de actividad NRTL. Esta ecuación de coeficiente de actividad, cuando uno la selecciona, tiene que venir en esta parte y en los parámetros definir los coeficientes de interacción binario. Y con eso estamos listos con las condiciones básicas para pasar a resolver la simulación. En el área de simulación tenemos que escoger y crear una corriente que le vamos a llamar corriente de alimentación. Y esta corriente se va a alimentar el modelo. Recuerden que teníamos varios modelos para resolver columnas de destilación. Básicamente lo que vamos a hacer ahora es resolver el más simple de esto, que es el modelo corto o el modelo que integra los métodos de Fengs, Underwood y Gilliland. Integramos el modelo a la simulación, conectamos la corriente como hemos hecho hasta ahora, una por el tope y otra corriente por el fondo. Le podemos llamar a esta tope y fondo, ¿cierto? Y tenemos ya definido nuestro diagrama. Ahora, acá le vamos a llamar columna. Vamos a llamarle shortcut mejor entonces. ¿Ya? Y entramos a definir los parámetros.
¿Qué nos falta antes de definir los parámetros de la columna? Bueno, conocer y anular los grados de libertad en el caso de la corriente de alimentación, que nos decían que era una corriente que contenía 50 libras mol hora de cada uno de estos compuestos que estaban a presión atmosférica, y en esa condición eran un líquido saturado. Ya esto habíamos visto cómo se hacía, y una vez definida la corriente de alimentación ya puedo pasar a definir los parámetros de la columna. Nos dicen que el componente clave ligero es el benceno y de que de él yo quiero recuperar un 95% en el tope de la columna. Si tienen dudas a la hora de definir estos parámetros, se paran simplemente sobre la casilla y ahí verán una descripción sobre el parámetro que están ingresando. Nos dicen además que el tolueno debería ir un 5% solamente en el tope. Por tanto, lo podemos definir como el clave pesado, que no es más que la fracción de ese compuesto en el destilado también. Vamos a dejar condición de condensador total y sabemos que tenemos una caída de presión de un PSI en la columna. Ingresamos los valores y lo último que nos falta es definir este parámetro que aparece acá de la columna, y el parámetro que sabemos es la relación de reflujo, que es 2.8 según el problema. Con estas condiciones estamos listos para resolver, pero recuerden que uno de los incisos que nos preguntaban era que querían que graficáramos una tabla del número de etapas versus la relación de reflujo. Para eso tenemos que ingresar a la pestaña Calculation Options y aquí marcar generar tabla de relación de reflujo contra número de etapas teóricas. Ya hemos definido nuestro problema, damos resolver. Como pueden apreciar, tenemos resultados, no hay errores. Damos resultados de las corrientes y vamos a verificar el destilado, ¿verdad? Buscamos las fracciones mol, buscamos en el tope y tenemos 5% de tolueno, 95% de benceno. Por tanto, la columna cumple con las especificaciones que nos piden en el problema. Para encontrar los datos de diseño de esta columna, con clic derecho damos resultados y aquí ustedes pueden apreciar que aparecen todos los parámetros de diseño que usualmente se preguntan en estos casos. Finalmente, podemos mirar en la pestaña Perfil de relación de reflujo y marcamos los resultados en dicha pestaña. Buscamos la opción de graficar y decimos graficar en las X los números de etapas teóricas y en la Y la relación de reflujo. O podemos hacer lo contrario, relación de reflujo, número de etapas en la Y. Y acá tenemos nuestros resultados. Por tanto, hemos resuelto el problema de la conferencia. Mi recomendación es que intenten hacerlo ustedes siguiendo este video como instrucción para que puedan comenzar a practicar y que posteriormente practiquen con los ejemplos y los ejercicios propuestos en la guía de estudio de nuestra asignatura.